Hola, bienvenido a este curso de ética y la responsabilidad social en las organizaciones. Mi nombre es Maribel y voy a estar contigo a lo largo de todo este semestre. Bienvenidos. Empecemos por definir qué es ética y qué es moral. Etimológicamente, la palabra ética procede del griego ethos, que significa el carácter, modo de ser. Moral, que procede también del latín mos, moris, que significa carácter o modo de ser. La ética para hacer referencia a la filosofía moral, para detonar los distintos códigos morales concretos, debido a que se trata de perspectivas diferentes acerca de la reflexión moral. Entonces, decimos que la ética se refiere a la disciplina filosófica que constituye una reflexión sobre los problemas morales. Y la moral va a ser el conjunto de principios, normas y valores que cada generación transmite a la siguiente, en la confianza de que se trata de un buen legado de orientaciones sobre el modo de comportarse para llevar una buena vida y justa. Ahora bien, cuando la ética es aplicada al ámbito colectivo, pasa a denominarse ética pública o a definir lo que está bien de lo que está mal para la colectividad, de acuerdo a lo que dice Mendieta en el 2006. En un patrón moral básico de carácter universal y generalizable, dado lo relacional y lo razonable de sus fines, valores y prescripciones de conducta, esta ética va a afectar tanto a individuos como a la misma sociedad. Por lo tanto, la ética tiene como la finalidad contribuir con el desarrollo de la sociedad en términos de mejorar la calidad de vida de todos sus miembros, a través de principios, valores y buenas costumbres. Desde esta mirada surge la perspectiva ético-moral como una condición necesaria para la convivencia humana, es decir, el vivir con otros a partir de valores, principios y normas que orientan a las personas sobre qué deben hacerse para conducir la vida de un modo bueno y justo, cómo se debe de actuar, qué decisión es la más correcta en cada caso concreto, para que la propia vida sea buena en su conjunto, conforme a la concepción del bien humano. Entonces, la ética aristotélica tiene como finalidad la felicidad, y la felicidad del ser humano es un fin en sí mismo. Se puede decir que para ser feliz solo se necesita hacer lo correcto, a partir de la razón, de la virtud y de la prudencia. Para ello, debemos entrar entonces a definir el concepto de responsabilidad. Y tenemos que responsabilidad proviene del latín responsum, que significa responder. Por eso se dice que la responsabilidad es la habilidad de responder. Entonces, la responsabilidad es la voluntad del individuo de asumir las consecuencias de sus decisiones, persiguiendo beneficiar a la sociedad. Y si estamos hablando del buen vivir en una sociedad, deben de existir normas. Para este caso tenemos tres clasificaciones, que es la norma jurídica, la norma religiosa y la norma social. Empecemos con la norma jurídica. Estas tienen como características ser heterónomas, externas, bilaterales y coercibles, que significa que se tienen que imponer desde afuera, es decir, que debe de existir un ordenamiento legal que va a clasificar o a describir las conductas que pueden ser penalizadas. Por lo tanto, están constituidas en todos los ordenamientos legales que conocemos, principalmente en nuestra Carta Magna, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son externas porque evidentemente nos van a obligar a cumplirlas. Si no las cumplimos o transgredimos alguna de estas normas, existe una sanción. Esto lo hace ser coercible. Hablábamos que se imponen desde afuera. Evidentemente debe de existir alguien que las debe de cumplir y alguien que haga que se cumpla. Para ello son bilaterales. Pasamos a las normas religiosas. Estas normas religiosas van a ser atemporales. ¿Qué quiere decir? Que van a estar establecidas a lo largo de la historia del ser humano. Son incoercibles, son internas. Puede existir una sanción, pero esa sanción es interna. Son unilaterales porque cada una de las personas sabe si las adopta o no.
Son heterónomas porque se imponen desde afuera, es decir, existe una religión que va marcando esas conductas. Y porque existe una promesa religiosa, si te portas bien, vas a ir al cielo. Si te portas mal, cometes un pecado y puedes ir al purgatorio o al infierno. Esto nos hace pensar que también las normas sociales pudieran confundirse, sin embargo no es tanto. Existen características como que es temporalidad, espacio incoercibles, unilateral y es contexto. Temporalidad porque a veces estas normas se van aplicando de acuerdo a los momentos, al espacio de la sociedad. Es una unilateral porque nosotros dependemos si o tomamos la decisión si las adoptamos o no las adoptamos. Es decir, que estas normas se van modificando a lo largo del tiempo del ser humano. Puede ser que lo que para mí esté bien, para ti está mal, pero eso depende de cómo fuimos educados, de los valores o principios que tenemos cada uno de nosotros y que se van modificando a lo largo del tiempo. Estas normas sociales también son incoercibles. No existe una sanción como una norma jurídica donde alguien nos va a sancionar por acatar o no acatar esa norma. Esto nos lleva a las diferentes características de la ética. Debemos de tener claro que somos seres conscientes, que somos actores de nuestra vida, capaces de interactuar con el prójimo, la comunidad y con nuestro entorno. Entonces la ética va a servir para conocer y valorar el significado de la dignidad personal, de la libertad, del bien y de la verdad, además de ayudar a reflexionar sobre los principios que orientan la conducta. Esto nos lleva a que estas fuentes éticas va a haber un agente interior y un exterior que nos van a obligar a tomar alguna decisión dependiendo de nuestros principios y nuestros valores y que esta decisión no debiera de afectar a terceras personas. Por lo tanto, se tienen necesidades que se deben de solventar y que se deben de respetar. Insisto, en que no se deben de transgredir los derechos de terceras personas. Nos lleva a diferenciar entre la responsabilidad moral y la responsabilidad ética, definiendo entonces que la responsabilidad moral va a ser la respuesta que debemos de dar por las normas morales que permitan la convivencia humana. En este caso, es el deber, el criterio de la responsabilidad. La responsabilidad ética surge de nuestro mero hecho de existir y de ser conscientes del mundo en que vivimos. De ello depende que querramos o no cambiar de actitud negativa a una positiva. Todo esto depende de nuestros valores, de nuestros principios y sobre todo del mundo que queremos para el futuro. Concluyendo, vamos a pasar a lo que es la ética empresarial. Y tenemos que la ética empresarial va a ser el conjunto de valores, normas y principios que se van a ver reflejados en la cultura de la empresa para alcanzar una mayor sintonía en la sociedad. En este caso, el estudio de la percepción de la gente acerca de la moralidad, normas morales, reglas morales y los principios éticos, según estos apliquen a las personas y a las instituciones de la empresa. Por lo tanto, todas las organizaciones tendrían la obligación de rendir cuentas, lo que significa que las personas, los organismos y las organizaciones de carácter público y privado y de la sociedad civil tienen la responsabilidad del adecuado cumplimiento de sus funciones. Es decir, qué está haciendo por el medio ambiente, qué están haciendo con sus organizaciones, qué están haciendo con su capital, con su producto, si son o no son contaminantes y sobre todo que sean transparentes. En conclusión, concluimos que la moral va a trabajar las ideologías que están formadas por creencias, que son la base de nuestras verdades. Estas creencias son parte de una sociedad. En cambio, la ética va a tratar de la identidad de cada una de las personas que se concretan a los valores más queridos, como son los principios. En esta materia, veremos cómo lograr que la ética y la moral puedan aplicarse a las organizaciones, observando cómo nuestros valores y nuestros principios pueden ser compatibles con los valores y principios de las organizaciones.
Gracias por tu atención. Si tienes alguna duda, no dudes en mandarme mensaje a través del chat en Teams. Con gusto te atenderé. Te dejo la siguiente actividad para que puedas realizarla. Gracias.